Aquí inicia la receta médica de la Z. Los saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes 24 de abril, año 2023, lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos y realizar nuestras metas. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes, nuestros radioyentes. Damos inicio al lunes urológico de la receta médica de la Z101 con el tip urológico de la semana. Un paciente con cáncer de próstata que se va a operar, le convendría una cirugía laparoscópica asistida por brazo robótico o por robot. La respuesta es que no todos los pacientes se benefician de una cirugía laparoscópica o una cirugía asistida por robot. Hay pacientes que se benefician de una cirugía abierta, o sea, les va mejor con una cirugía abierta. Pero hay otros pacientes que incluso le va mejor no realizándose ningún tipo de cirugía. Ante la duda, visite a su urólogo. Y continuando, vamos hoy con una noticia médica. Es el primer método anticonceptivo no hormonal para hombres que podría estar listo a finales del de este año 2023. Se llama Rizuk. Es un inhibidor reversible del esperma bajo control y está siendo investigado en el Instituto Indio de Tecnología. Los ensayos de unos 3.000 voluntarios alcanzó una eficacia de 97%. Entre sus ventajas de este anticonceptivo masculino, que se supone que va a estar ya para finales de año, está la reversibilidad. O sea, que con una inyección de agua y bicarbonato de sodio, los hombres podrían recuperar su fertilidad. Es económico y no quirúrgico. O sea que es una noticia alentadora para nosotros ofrecerle a nuestros pacientes. Por otra parte, dar gracias de nuevo a la Z101, a CDD Radioterapia, Fundación Dominicana de Urología, Fundación Pentalea, ya que el próximo sábado 6 de mayo estaremos realizando consultas de manera gratuita en el Hospital Municipal de Miches. A partir de las 8 de la mañana estaremos unos 15 a 20 urólogos dándoles consulta a todos esos hombres que se realizaron el PSA y aunque no se lo hayan realizado, también están invitados a pasar por el hospital. Inmediatamente pasamos a presentar nuestro invitado de hoy, quien nos va a hablar de un tema muy interesante y que nunca hemos tratado por aquí, el doctor Juan Pablo Mejía, quien es cirujano urólogo. Hoy nos estará edificando, estaremos hablando de cómo se forman las piedras o los cálculos o las litiasis en vías urinarias. El doctor Juan Pablo Mejía, quien labora en la clínica Corominas Pepín y en el Centro Policlínico Nacional, nos hablará de ese tema en el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días Juan Pablo y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, al contrario, tengo que agradecerle a ustedes por la invitación que me atañe. Miren, y agradecer también a la sintonía y saludar a las personas que nos sintonizan. Entonces, ese tema de que hablaremos hoy de las piedras, o sea, ¿cómo se forman las piedras a nivel de vías urinarias? ¿Cuál es el mecanismo por lo que un paciente podría desarrollar o formarse una piedra en vías urinarias? Lo primero que me gustaría definir qué es una piedra. Okay, una piedra, cálculo, lito. Es un acúmulo de minerales, las cuales se depositan en las vías urinarias. Las vías urinarias son ese trayecto que sacan la orina, o sea, desde la pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. En cualquier punto de eso se puede formar una piedra. Ok. ¿Y el paciente se da cuenta de una vez que tiene una piedra o puede ser que pase asintomática, desapercibida o inmediatamente puede ser que la piedra le dé síntomas al paciente? Se supone que las piedras son muy frecuentes, lo único que hay algunas personas que son asintomáticas. Okay. Incluso es una de las consultas principales de nosotros los urólogos y hay un grupo de pacientes, sin entrar en polémica, que son atendidos por el nefrólogo. Nosotros somos los especialistas de vías urinarias.
Hay pacientes que deben manejarse en conjunto, pero el principal médico de este tema de las litiasis es el urólogo, porque trata las patologías de vías urinarias. No, pero es importante que eso lo haya mencionado, Juan Pablo, porque de hecho tenemos un programa pendiente con el doctor Giomar Figueroa, quien es un experto en trasplante y quien nos dio informaciones que este programa es para el pueblo, este programa es para nuestros radioyentes, para orientarlos y que el radioyente sepa dónde debe dirigirse, a qué médico debe ir, porque la preocupación de la Z101 es que sus radio oyentes se mantengan informados y dentro del punto de vista de salud, pues que elijan lo que más le conviene. Y esa parte que tú aclaras con relación a las piedras, que debe ser el urólogo, es bueno que lo haya mencionado, para que los pacientes sepan que cuando tienen una piedra, quien tiene que verlo, o una piedra, es un urólogo. Que me encuentro bien frecuente en la consulta. Doctor, ¿y usted trata piedras? Digo, claro que sí, los urólogos son los que tratan las piedras. No quiere decir que no haya pacientes que lleven manejo en conjunto. Sí debe de haber manejo en conjunto de determinados pacientes, pero las litiasis afectan las vías urinarias y nosotros somos los especialistas de esa área, de vías urinarias o tracto urinario. ¿Y cuáles serían las principales, diríamos, señales o síntomas de estos cálculos o piedras en las vías urinarias? Generalmente lo que hablamos siempre, lo que lleva al paciente a la emergencia es el dolor lumbar. Okay. Un cólico nefrítico que se define como el dolor más grande que puede tener una persona. Incluso lo comparan con el tema del parto, sí, que es peor que el parto. He visto hombres fuertes doblarse de un dolor lumbar. Aparte de eso puede haber sangrado en la orina, puede haber también náuseas porque produce síntomas vegetativos. Son síntomas intestinales relacionados con patologías que no tienen que ver con las vías digestivas. Náusea y vómito, generalmente esos son los dolores, la manifestación clínica. Y por ejemplo, todos los pacientes que tienen piedra, vamos a decirlo así, ¿tienen que ser operados, tienen que ser tratados o hay pacientes que pueden observarse? Principalmente el urólogo tiene dos puntos a tratar cuando ve un paciente con piedra. Es si da tratamiento activo y también determinar qué pacientes de esos que le ha aplicado tratamiento o que no le ha aplicado tratamiento lleva identificación de riesgo litogénico. Porque uno ve un paciente con piedra, lo trata, le quita la piedra y ese paciente puede formar piedra nuevamente. Nosotros tenemos que identificar qué paciente tiene riesgo de formar piedra y aplicar algo que se llama tratamiento metabólico o metafilaxis de la orina, que es mantener la orina en sus composiciones lo más cercano al normal. Para hablar de eso tendríamos que hablar ya de cómo se forman las piedras y las funciones de los riñones. Okay, pero no todo paciente, todo paciente lleva cirugía. Dependen de criterios. Las piedras pueden causar daños a nivel renal por obstrucción o por infección. Si el paciente tiene una obstrucción, un cálculo con un tamaño significativo, se puede aplicar un tratamiento. Si tiene infección también asociado con la piedra o la obstrucción que produce la misma, también lleva tratamiento. Ok. Por ejemplo, un paciente va a la consulta, un chequeo de rutina, le realizamos una sonografía y reporta que tiene una piedrecita, pero el paciente no tiene dolor, no tiene infección, no le está produciendo ningún tipo de daño. O sea, ese paciente puede vigilarse. Hay cálculos que se pueden observar. Vigilar, y no solamente eso, sino también analizar la composición de su orina para tratar de buscar elementos que estén alterados en la misma que lo llevan a formar las piedras. Porque nosotros en la orina tenemos factores que son protectores que evitan que uno forme piedra, como por ejemplo el citrato, el magnesio, una proteína de Tanz-Hoffman que está en la orina. El agua principalmente es el factor principal que deberíamos de mencionar, pero casi nosotros no tenemos la cultura de consumir agua. O sea, eso quiere decir, y es importante, vamos a decir, recalcar lo que dice nuestro invitado, Juan Pablo, que un paciente con una piedra, una piedrecita pequeña, como decimos, o una arenilla, que no está produciéndole dolor, no le está produciendo infección, no está produciendo daño a nivel del riñón, es un paciente que puede vigilarse. Quiere decir esto que no es necesario que usted vaya a cirugía. ¿Por qué? Porque esa piedra probablemente nunca crezca más de ahí o se pueda manejar de otra manera. O sea, que eso es importante porque cuando el paciente le diagnostica una piedra, el paciente se alarma y con razón, lógicamente, pero hay pacientes que tienen 10 años, 15 años con la piedra en el mismo lugar y no pasa nada.
Exacto. Y eso es importante que nuestros oyentes lo sepan. Muy bien. El dolor lumbar al que usted refiere, doctor, ¿con qué frecuencia debería darse? ¿O es persistente? Es un dolor tipo cólico, viene y va, es un dolor punzante como sordo, que viene y va, no siempre es fijo. Hay pacientes que sí le permanece fijo y aún con analgésico no mejora. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes? Cuando hagamos los estudios pertinentes, valorar si van a cirugía, porque un dolor incoercible también es una indicación de cirugía. ¿Y la sangre en la orina, un paciente puede percibirlo o tiene que hacerse una evaluación obligatoriamente? La sangre en la orina al que usted hizo referencia. Eso es un signo de alarma siempre de los pacientes. Sí. Los pacientes acuden, tengo sangre en la orina y puede ser un cálculo. Lo ven, lo pueden ver, se llama hematuria macroscópica. O también un examen de orina, que muchas veces lo ve otro especialista. El paciente va a una consulta, por ejemplo, de ginecología o de cardiología, y resulta que lleva un examen de orina donde hay presencia de sangre. Ese paciente inmediatamente debe ser evaluado, visto por un urólogo. Claro. Para investigar de dónde viene la sangre. La sangre en la orina no es normal, y eso es bueno que se sepa. Puede ser, hay pacientes que siempre tienen sangre en la orina por alguna condición, pero siempre hay que investigar cuál es el origen de esa sangre cuando se presenta en el reporte del examen de orina. Y que lo más que nos preocupa no es la presencia de un cálculo, sino la presencia de tumores cuando vemos sangre en la orina. Y es un signo de alarma generalmente. Los pacientes se atormentan mucho con eso. Sino porque la mayoría de las enfermedades en urología, o casi todas, podrían presentar sangre en un examen de orina. Por ejemplo, empezando desde la piedra, que es el tema que estamos tratando, de un cáncer de riñón, de un cáncer de uréter, de un cáncer de vejiga, de una hiperplasia de próstata, de un cáncer de próstata. O sea, la mayoría de las patologías en urología pueden presentar ese signo, vamos a decirlo así, de sangre en la orina, que puede ser macroscópica o puede ser microscópica, que se ve solamente en el examen de orina. Cuando al paciente le informan que tiene sangre en la orina, pero no se ve, o sea, no se ve a simple vista, sino en el análisis, el paciente se impacta porque dice, bueno, ¿y yo estoy orinando sangre? Sí. Entonces a veces tiene 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Ese paciente siempre tiene que ser evaluado por un urólogo. Claro. Muy bien. Vámonos a una pausa. Regreso, conversamos con el público, la participación del público a través de las líneas de comunicación. Llévatelo.